Imagina que viajamos en el tiempo. Es 1917, plena Primera Guerra Mundial, la guerra para acabar con todas las guerras. Las trincheras se extienden como cicatrices por Europa. Hombres luchan día tras día, sin apenas avanzar. Y de repente algo extraño emerge del barro y el caos. Un tractor blindado. No es un caballo, no es artillería, es una máquina que ruge, avanza sobre orugas y porta fuego en su interior. Este pequeño coloso, con torreta giratoria que ves en pantalla, no es un tanque cualquiera, es el Renault FT-17. Lo que parecía solo un experimento de ingeniería se convertiría en la madre de todos los tanques modernos. Su diseño rompió con siglos de pensamiento militar tradicional y por primera vez un blindado combinó movilidad, poder de fuego y protección de una manera que hoy influye en cada carro de combate del planeta. En este vídeo vamos a descubrir por qué este tanque tan pequeño y aparentemente simple y débil fue tan revolucionario que cambió para siempre la historia de la guerra. ¿Cómo funcionaba por dentro? ¿Qué secretos técnicos ocultaba su mecánica de blindaje? ¿Y por qué sus ruedas, motor y armamento siguen siendo tema de estudio incluso más de un siglo después de su nacimiento? Prepárate para conocer un vehículo que no solo fue una pieza de tecnología, sino una leyenda rodante. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Esta vez voy a salir de lo convencional y hablaré sobre tanques. El Renault FT-17, el padre de todos los tanques modernos. Si te gusta mi contenido, no te olvides de suscribirte, darle like, activar la campanita y compartir para no perderte vídeos tanto del tema naval militar como naval civil como tanques de combate. Así que sin más antelación, comenzamos con el vídeo. Y comenzaremos con el caparazón del tanque. El blindaje del FT-17 hay que tener en cuenta que eran de los primeros tanques surgidos a finales de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, su blindaje no es tan potente como en la actualidad o como llegó a ser en la Segunda Guerra Mundial, ya que incluso su blindaje podía ser incluso penetrado por ametralladoras pesadas, pero como rol, como tanque ligero, era más que versátil. Y este tipo de tanques, juntos con el Mark IV británico y el A7V alemán, actuaba más por psicología que por efectividad de blindaje. Pero en este caso estaba compuesto por placas de acero remachados o soldados, principalmente remachados, que era más barato y más fácil de producir, y se distribuía de forma distinta según la zona del vehículo. El casco frontal, los laterales y la parte trasera estaban protegidos por placas de aproximadamente 16 milímetros de espesor, mientras que el techo y el fondo del casco eran más delgados, unos 6 milímetros cada uno. La torreta también estaba blindada. El frontal, los laterales y la parte trasera tenían alrededor de 16 milímetros de acero y el techo de la torreta estaba cubierto por unos 8 milímetros. El mantelete que protegía el arma también tenía 16 milímetros de blindaje. En algunas versiones posteriores con torretas redondeadas más modernas, partes de la torre podían alcanzar hasta 22 milímetros de espesor, la parte frontal principalmente. Aunque esto era específico de ciertas variantes, no de todas. Este blindaje lo hacía capaz de ofrecer protección razonable contra fuego de fusilería y ametralladora ligera, pero no era suficiente para resistir impactos directos de cañones de campaña o ametralladoras pesadas, que eran comunes en el campo de batalla de comienzos del siglo XX. Aún así, la decisión de emplear blindaje relativamente ligero fue deliberada. Mantener el peso bajo permitía mayor movilidad y menor consumo, dos factores muy valiosos en las condiciones tácticas de la Primera Guerra Mundial. El FT-17 estableció una configuración que se volvería el molde de todos los tanques futuros. En la parte delantera se ubicaba el conductor, protegido por una plancha inclinada con pequeñas ranuras de visión. Detrás de él, en el centro del vehículo, se encontraba la torreta y el compartimento de combate, donde operaba el comandante artillero, ya que el comandante y artillero tenían el mismo rol, era la misma persona, ya que solo cabían dos en el tanque. Finalmente, en la parte posterior, separado por un mamparo, se encontraba el motor, un diseño revolucionario que mejoraba el equilibrio general y la seguridad de la tripulación, ya que el motor tenía un ventilador que absorbía aire desde el compartimento delantero, lo absorbía, refrigeraba el motor y lo expulsaba por la parte trasera, por tanto evitando que los humos de combustión y de los gases de gasolina entraran otra vez al vehículo, sino que eran expulsados. En cuanto a sus dimensiones, tenemos unas
unas dimensiones bastante acertadas para un vehículo ligero de este tamaño. El tanque tenía 4,95 metros de longitud, incluyendo la cola trasera de desatasco, unos 4,10 metros sin ella. Tenía un ancho muy reducido de 1,74 metros, ideal para maniobrar en las líneas de trinchera, y una altura total de 2,14 metros, lo que lo convertía en un carro compacto y difícil de detectar a distancia. Estas dimensiones contribuyeron a su reputación como uno de los tanques más manejables y transportables de su época. Su torreta en un principio era circular y posteriormente se transformó la forma de esta a triangular u octogonal, según la fábrica. Podía girar completamente mediante un mecanismo manual operado por el comandante. Este detalle hizo que el FT-17 fuera el primer carro de combate plenamente funcional con torreta rotatoria, transformándolo en un precursor directo de los tanques modernos. Esta capacidad no la tenía el otro modelo de tanque francés, que también hablaré en un vídeo posteriormente, ni tampoco el A7V alemán o el Mark IV y sus derivados británicos, ya que estos, los cañones, estaban colocados en el casco de la nave, ya que en su momento se le denominaban a los tanques cruceros de tierra, los iniciales. Estos, los británicos y los alemanes, lo que tenían era que tenían una ligera tolerancia a girar hacia la izquierda y hacia la derecha, pero no mucho, mientras que el francés no tenía ese problema, ya que podía disparar 360 grados sin depender del giro del tanque, lo cual a los alemanes y los ingleses los entorpecía el movimiento, pudiendo ser fácil presa para los cañones de campaña. La propulsión de este tanque ligero poseía un motor Renault de gasolina de 4 cilindros en línea y 4,5 litros de cilindrada, alimentado por un carburador Zenith y encendido por magneto. Es decir, este tanque, igual que muchos de la posguerra, o sea, de la entreguerra y de la Segunda Guerra Mundial, arrancaban por medio de una palanca, en la cual, por inercia, arrancaba el motor, que se encontraba en la parte trasera del vehículo. Producía entre 39 y 40 caballos de potencia a unas 1400 revoluciones por minuto, aunque hoy esto puede parecer modesto, por un vehículo compacto y ligero como el FT-17 era más que suficiente. Con esta potencia, el tanque alcanzaba una velocidad máxima de aproximadamente de 7 a 8 km por hora, más que aceptable en los terrenos devastados de la Primera Guerra Mundial. El motor destacaba además por su fiabilidad mecánica y por un consumo reducido, un punto muy importante en el campo de batalla, donde el combustible suele ser escaso. Y imagínense si era tan fiable que incluso España, luego de la Primera Guerra Mundial, compró varias unidades, entre otros países, debido a su fiabilidad y su versatilidad. El blindaje del FT-17, hecho de placas de acero remachado, variaba entre 8 a 22 milímetros, según la zona. En los laterales y la parte trasera los espesores eran más finos, mientras que en el frontal de la barcaza y la torreta recibían la protección más reforzada. Este blindaje lo hacían casi invulnerable al fuego de fusilería y metralla, pero muy vulnerable a cañones de campaña y ametralladoras pesadas. Su protección ligera no fue un fallo de diseño, era una decisión calculada para mantener el peso y la movilidad, dos factores esenciales en el campo de batalla, más en un campo plagado de trincheras. La torreta del FT-17 existió en varias versiones, fundida, octogonal y con placas remachadas. Todas ellas compartían la capacidad de giro de 360 grados y estaban equipadas con un mantelete frontal para proteger el arma. El comandante era responsable de apuntar, disparar y recargar, además de vigilar y dirigir al conductor. El mecanismo de giro era completamente manual, mediante una rueda o palanca, que permitía mover la torreta con relativa facilidad debido a su bajo peso. Este sistema, aunque primitivo, comparado con los sistemas hidráulicos modernos y de la época de entreguerras y de la Segunda Guerra Mundial, era altamente fiable y difícil de averiar, aunque más lento y tosco que versiones posteriores. El armamento de este tanque, como podéis imaginar, era un armamento ligero, debido al escaso tamaño y a la escasa capacidad armamentística, pero podía equiparse con dos tipos de armamento. La versión más común montaba un cañón Putox SA de 37 milímetros, un arma de baja velocidad, diseñada para destruir nidos de ametralladoras, fortificaciones ligeras y posiciones atrincheradas. Transportaba entre 200 y 240 proyectiles
de este cañón. La otra versión, igualmente importante, estaba equipada con una ametralladora Hotchkiss M1914 de 8 mm. Esta variante estaba pensada para apoyo directo a la infantería y para eliminar concentraciones de tropas enemigas. A diferencia de los tanques modernos, el FT-17 no llevaba armas secundarias adicionales. Un arma principal era todo lo que podía operar su reducido espacio interno. El tren de rodaje del FT-17 estaba compuesto por 9 ruedas portantes por lado, es decir, las ruedas que sujetan el peso del vehículo. Uno delantero de 3 ruedas y 3 posteriores de 2 ruedas cada uno. Es decir, los buggy son, digamos, la estructura de rodaje. La primera, que está en la rueda grande, digamos la delantera, que es la rueda guía, es un soporte de 3 ruedas, mientras que luego, posteriormente, hasta la rueda dentada, la trasera, que es la que mueve la cadena, hay 2 buggy de 2 ruedas cada uno. Sobre ellos descansaban las orugas, accionadas por una rueda dentada en la parte trasera y tensadas por una rueda guía delantera. La suspensión era sencilla pero eficaz, basada en resortes verticales que absorbían vibraciones y golpes en el terreno, irregular. Este sistema permitía al FT-17 superar obstáculos de hasta 40 centímetros de altura, vadear cursos de agua de hasta 70 centímetros y cruzar trincheras de hasta 1,5 metros de grosor. El Renault FT-17 fue producido en más de 3.700 unidades por Francia, a las que se sumaron copias y versiones internacionales, como el M1917 estadounidense, el Fiat 3000 italiano o el Ruskiv Renault soviético. Se convirtió en el tanque más extendido en el periodo de entreguerras y sirvió en conflictos desde Europa hasta Asia y Sudamérica. España operó varios FT-17 tanto en Marruecos en la guerra de Arif y en el desembarco de Alusema como durante la guerra civil, donde se usaron intensamente por ambos bandos. Alemania incluso reutilizó unidades capturadas durante la Segunda Guerra Mundial empleándose para tareas de policía militar y tareas de defensa de aeródromos. Un detalle curioso es que algunos FT-17 todavía funcionan, digamos, en servicio, pero no en servicio principal, sino más bien como antidisturbios, por decirlo de alguna manera. El más famoso es el Guararapes del ejército brasileño, que cumplió 100 años en funcionamiento en 2021 y a fecha de edición de este vídeo en 2025, casi 2026, pues tiene 104 a 105 años en servicio. Un símbolo vivo de la fiabilidad del diseño original de Renault. Una curiosidad es que el Imperio Alemán en la Primera Guerra Mundial capturó varios FT-17, varios Mark IV británicos y también pues el otro diseño, creo que era Saint Clement francés, para emplearlos en su bando. Eso se dio en ambos bandos bastante recurrente, capturar tanques enemigos y reutilizarlos.